Señoras y señores, ¿estamos listos para comenzar o estamos esperando que llegue cualquier persona de cualquiera de las partes? El señor Wilder parece que está desayunando en otro lugar. Entonces, comencemos. Antes de invitar al perito a declarar, quisiera hablar sobre lo que hablamos ayer con respecto al horario de mañana, viernes. Con respecto al resto del día de hoy, vamos a ver cómo vamos. Lo que les planteé fue si ustedes pensaban que esa media hora adicional durante los alegatos de clausura serían suficientes para responder a las preguntas del tribunal o si necesitaban más tiempo. Señor Cowper, no vamos a necesitar más tiempo. Señor Alexandrov. Señor presidente, agradecemos la disposición del tribunal para darnos esa oportunidad y vamos a tomar el tiempo que el tribunal está dispuesto a darnos y haremos todo lo posible. Y si no podemos responder a todas las preguntas, entonces tomaremos un poco más de tiempo de los alegatos de clausura porque es importante responder a las preguntas del tribunal. Hoy también podríamos tomar tiempo adicional y si no, lo haremos mañana. Gracias, como dije ayer. Si tenemos tiempo hoy, ciertamente nos complacerá dar la oportunidad a las partes para responder a las preguntas. Así que sin más, comenzamos entonces con los peritos. Tenemos al señor Hedden. Le invitamos a que tome asiento. Buenos días, señor Hedden. Soy Daniel Bettelheim, presido estas actuaciones. A mi derecha está Mark Hunter, a mi izquierda Raúl Vinuesa, el abogado que no conoce, seguro que se presentará cuando tenga la oportunidad. Tiene usted una declaración en una hoja que tiene usted. Por favor, léala para que conste en actas. Tiene que encender el micrófono cada vez que hable. Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que lo que manifestaré estará de acuerdo con lo que sinceramente creo. Buenos días. Buenos días, señor Hedden. Buenos días. Usted tiene ante usted varias carpetas y documentos. Primero, fíjese en las dos carpetas blancas. El volumen 1 de la carpeta blanca en el primer separador. A ver, ¿tenemos nosotros las carpetas? Perdón. Este es el informe pericial, así que no tenía la intención de entregar documentos nuevos con informes periciales. Sí. En el separador con el informe de abril de 2003. Y estas dos carpetas constituyen la totalidad de su primer informe con respecto a los asuntos de este caso. Sí. Sujeto a cualquier aclaración que haga en el curso de su interrogatorio esta mañana, ¿refleja eso exactamente su opinión sobre el avalúo de los lotes que son el tema de este caso? Sí. Y si pudiera remitirlo a la otra carpeta que tiene ante usted, la carpeta de anillas. No, perdón. La copia con el clip es su segundo informe sobre este caso con fecha de 1 de octubre de 2014. ¿Lo tiene? Sí. ¿Constituye eso su segundo informe preparado en el curso de estas actuaciones? Sí. Y sujeto a cualquier aclaración que haya en el curso de esta mañana,
¿Refleja esto exactamente su opinión con respecto a los lotes que constituyen el tema de este procedimiento? Sí. Señor Herring, entiendo que usted preparó algunas diapositivas a efectos de explicar al tribunal su informe pericial esta mañana, ¿correcto? ¿Quisiera usted proceder y explicar al tribunal esas diapositivas? Vamos a entregarlas, así que vamos a esperar un momento. Thank you, Mr. Hedden. Gracias, señor Hedden. La primera diapositiva en la página 2, después del título, se refiere a mis aptitudes. Soy un tasador de bienes raíces acreditado y reconocido con más de 30 años de experiencia pertinente en la tasación de bienes raíces. Durante toda mi carrera trabajé en asuntos relacionados con lo que acá llamamos expropiaciones. Cuando en Estados Unidos, sobre la base de mi experiencia, lo llamaríamos dominio eminente. Así que a partir de ahora usaré la palabra expropiación. Gran parte de mi carrera la pasé en ese campo. Como soy miembro del Instituto de Tasadores, así como asesor de Organización de Asesores de Bienes Raíces de la Asociación Internacional de Corredores de Bienes Raíces y también de una asociación de avalúo internacional. Tengo una maestría en planificación también, así que en vista de eso también preparé mi informe de conformidad con las normas de la industria y toda la metodología aceptada de estas organizaciones. Acá señalo el Instituto de Tasaciones, la norma internacional de tasaciones y las normas internacionales de evaluación, con la información pertinente de mercado para realizar tasaciones del valor justo de mercado sobre la base, es decir, el valor que usamos y también la información de mercado que consideramos pertinente en este asunto. En mi informe del 23 de abril, establecí que el informe era el propósito, establecer el valor justo de mercado de estos 23 lotes y algunos lotes baldíos en Playa Grande y Playa Ventanas, 13 de los cuales están situados en Playa Ventanas. Tenemos 4 en Playa Grande y 9 más. Tenemos 9 expropiaciones completas en Playa Grande y 9 parciales. En este caso, se trata de propiedades en dominio absoluto. La fecha de avalúo de cada uno de los lotes fue el 27 de mayo de 2008. Los lotes fueron inspeccionados físicamente por mí durante mi visita del 11 al 14 de febrero de 2014. Y se determinó que el uso óptimo de estas propiedades era para residencias familiares separadas. En vista de este informe, tengo ciertas suposiciones extraordinarias que se refieren a la expropiación parcial y los levantamientos topográficos del gobierno no se extendían a los 75 metros. Estamos seguros de eso a partir de la pleamar de 50 metros, o sea, la propiedad pública. Con respecto a los lotes SPG, la expropiación toma 66 metros de profundidad aproximadamente. Con respecto a los lotes Berkowitz, es decir, los lotes B, la expropiación toma aproximadamente entre 71 y 73 metros. Eso es lo que muestra el levantamiento en el plano. Sin embargo, sabemos que los 75 metros iban a ser expropiados, por lo tanto, mis cálculos posteriores mostrarán los valores en la medida de la expropiación de los 75 metros. Por lo tanto, el resumen de los valores proporcionan en las conclusiones son congruentes con los levantamientos del gobierno y sobre la base de que la cantidad tomada tiene la intención de extenderse a los 75 metros. Al evaluar el valor justo de mercado, las normas para la tasación se requiere que haya inminencia y todo lo que emane de este sistema no debe tenerse en cuenta al determinar el uso óptimo
y al calcular el valor. Sobre la base de mis entrevistas personales, las investigaciones de datos de mercado y las infecciones, seleccioné propiedades comparables que parecen reflejar el valor de mercado en vez de las que parecen ser afectadas por la expropiación prevista. La metodología de valoración fue un enfoque de comparación de ventas, que es la más apropiada cuando se valoran lotes baldíos. El modelo de valoración del desarrollo que se usa en los lotes 1, 2 y 3 SPG se usó solamente para respaldar la comparación de ventas. Y eso se usa para las propiedades que tienen posibilidades para construcción en gran escala y no solamente para una sola casa familiar. Para los lotes expropiados en parte, la metodología apropiada requiere un análisis de los lotes antes y después de la expropiación, con un análisis de los daños causados por la división para el resto de la parcela. Y en este sentido, los daños de división por división reflejan la parte tomada y el valor asignado al resto del terreno. Y a eso nos referimos cuando hablamos de daños por división. Así que la metodología de avalúo apropiada para una expropiación requiere que el tasador no tenga en cuenta el impacto del sistema de expropiación en el valor de la propiedad. Las propiedades comparables que fueron influenciadas por el sistema de expropiación no fueron seleccionadas. Las propiedades comparables dentro del parque que fueron usadas reflejan en general los valores de los terrenos fuera del parque. Está usted hablando demasiado rápido para la interpretación. Ciertamente voy a frenar un poco la velocidad. La regla federal. Así que parte del análisis al hacer una expropiación sigue una regla federal que hemos adoptado como regla federal en nuestra nomenclatura de los avalúos. Eso significa que los daños se calculan valorando la propiedad antes de la expropiación menos el valor del resto de la propiedad después de la expropiación. Y esta es la clave. El propietario tiene derecho a recibir el valor de mercado del terreno tomado y la metodología de evaluación antes y después de la expropiación tendrá en cuenta el valor contribuyente de la parte tomada. Se trata del valor contribuyente de la parte tomada, lo que constituye mi foco principal aquí. También en la metodología de avalúo, que forma parte del protocolo estándar y las tesis que se han escrito con respecto a este tema, es la teoría llamada del lote más grande. Este es un lote tomado debido a condena o expropiación y no es un lote completo, sino que, o sea, la parte tomada no es una parte completa, no es un lote completo, sino una parte de un lote. Y el propietario tiene derecho a recibir daños y perjuicios debido a la división, así como el valor de la parte tomada. La parte tomada que no pueda valorarse directamente debe calcularse su valor en función del valor del lote más grande. Así que en el caso de Berkowitz y en el caso de SPG, esos lotes no pueden valorarse individualmente, sino que deben formar parte del lote más grande porque fueron separados y no se subdividen con facilidad. Así que acá quisiera explicarles un ejemplo de mi metodología de avalúo o el avalúo de los lotes del lote C96 de Playa Grande. Pero antes de pasar a eso, no sé si ayudaría mostrar la página 61 de su primer informe al tribunal. Sí. Página 61 de mi informe. Si pueden remitirse a mi informe o si se fijan en la página 10, verán un resumen del cuadro que voy a describir. Así que pueden fijarse en el informe o pasar a la diapositiva 9. Los datos para cada uno de estas propiedades comparables está establecida. Perdón, señor Herren. Estoy mirando su primer informe. ¿Usted dice en la página 10? Creo que dije 61. 10 de las diapositivas, página 10 de las diapositivas o página 61 del informe. Entonces, los datos para cada una de estas tres ventas se establecen más adelante en el informe. No es necesario verlas ahora, pero están en la parte de atrás del informe, en las páginas 83 y 85. Ahora, hay una gran disparidad
en el precio de venta ajustado y no ajustado para lo que parecerían ser propiedades similares. Y este es un problema o un reto, debería decir, en el avalúo de estas propiedades, ya que hay una gran disimilitud en los precios y eso puede atribuirse a la falta de un mercado eficiente y transparente, que fue abordado en medida suficiente en mi informe. El ajuste en concepto de mercado está sujeto a la depreciación mensual de los lotes. Así que analizamos todo esto sobre la base de la inflación, la valoración del mercado que estaba produciéndose en relación con estos lotes en esa oportunidad. Señor, perdón que lo interrumpa, pero al mirar la página 61 de su informe, el ajuste en concepto de condiciones de mercado al cual usted se refiere están en la parte central del recuadro en la segunda mitad de la página. Sí. Adelante. Y podría continuar señalando dónde en esta parte de la página 51 está lo que usted menciona. Bueno, pueden ver en la página 61, en la mitad del proceso de ajuste, en la parte inferior de la página, la partida que se refiere a condiciones de mercado. Y ahí ven que hay un ajuste de 10% para la venta número 1, un aumento del 8% en la venta número 2 y uno de 45% en la venta número 3. Y todo eso se basa en los ajustes en concepto de condición de mercado que se trata en la página 24 de mi informe. Eso significa que hubo un ajuste de 2% por el tiempo transcurrido y después un ajuste mensual de 3% y después una desaceleración a 1% mensual de ajuste durante 2007. No hubo valoración durante 2008. Así que no se hizo ajuste debido al sistema de expropiación, ya que las propiedades comparables no consideraron este sistema de expropiación. Entonces, en la página 10 de mi exposición de hoy, verán acá este resumen y una explicación del proceso de ajuste, porque estos avalúos fueron hechos en todos estos terrenos con un modelo computado que incluye ciertas reglas que me permiten hacer los avalúos de los 26 lotes de manera uniforme, y con homogeneidad entre terrenos. Por eso las cifras parecen ser muy congruentes. Y el modelo y las reglas del modelo se presentan en la diapositiva 11, a la que me referiré en pocos momentos. Pero quisiera ahora explicarles la diapositiva 10 para que entiendan cómo funciona el proceso. Como dijo la abogada, esto es similar a la página 61 de mi informe. Sin embargo, acá ven en la página 10 de la presentación de hoy, líneas adicionales con algunas cifras en la parte del medio de la página. La narrativa mostrada en la página 64 está amplificada con los ajustes que ven aquí. Las reglas dicen que en Playa Ventanas, que tenía un 6% o valía 6% más que Playa Grande, esto se aplicó de manera uniforme, o sea que hubo un 6% de ajuste negativo. Era superior, así que el ajuste fue contrario a la narración correspondiente a esta propiedad de Playa Ventanas, entonces se considera superior a Playa Grande. Y después hay una fórmula aplicable a la superficie. En la medida en que estos lotes son pequeños, hay una economía de escala y son más baratos por docena, así que los lotes pequeños sufren menos que los más grandes, así que estos pequeños tenían un valor unitario mayor, por lo tanto fue reajustado a la baja, de manera tal que los lotes más bajos tienen un valor unitario más alto y tienen un ajuste del 6%, o sea, un ajuste negativo de 12%, en la última línea otro 12% negativo y 0%. En general, entonces, tienen un 12% negativo que los lleva a la línea de abajo, que es el precio de venta ajustado por metro cuadrado, que era 681 para la venta número 1, 548 para la venta número 2 y $994 para la venta número 3. Ahora, parte de este proceso
consiste en correlacionar o ponderar las propiedades comparables que tienen más influencia en su propiedad. En este caso, hubo un peso de 40% a la propiedad número 1, 40% a la número 2 y 20% a la número 3. Y cuando se aplican esas distintas ponderaciones a los indicadores unitarios, la conclusión definitiva, en este caso para este valor, es de $690 por metro cuadrado, lo cual resulta en un valor del lote de $1.343.386. Y eso fue redondeado a $1.343.000 de Estados Unidos. Ahora, debajo de este modelo, pueden ver en la diapositiva 11 todos los matices de nuestro modelo. Estas son las reglas que sigue el modelo durante todo el proceso de avalúo. Así que estas reglas fueron establecidas por medio de mi análisis de los datos de mercado que estaban en los ajustes en concepto de mercado. Al analizar toda la información sobre ventas, extrajimos ajustes que se usaron como base para estos ajustes del modelo. Así que Playa Flamingo se determinó que era 25% superior a Playa Grande. Playa Ventana se determinó que era 6% superior a Playa Grande. Y se hace un ajuste de 60% a la alza si el lote está frente a la playa, a diferencia de un lote interior. En cuanto al tamaño, las economías de escala que mencionamos, cuando la diferencia es de más de 10.000 metros cuadrados, hay un ajuste de 60%. Así que si la venta, una vez más, fue de 1.000 metros y una venta comparable fue de 14.000 metros cuadrados, entonces habrá un ajuste del 60%. Hay una diferencia entre ambos tamaños que resulta en un ajuste. Así que cuando la diferencia era de menos de 10.000 metros cuadrados, pero superior a 5.000 metros cuadrados, había un ajuste del 25%. Cuando la diferencia se situaba entre 5.000 metros cuadrados y 500 metros cuadrados, se hizo un ajuste del 6%. Y si la diferencia entre ambos lotes comparables era de menos de 500 metros, no se hizo ningún ajuste sobre la base del tamaño. En cuanto a las características físicas, cuando tenemos topografía inferior de Playa Flamingo, se le aplicó una disminución de 10% cuando la topografía era inferior a la topografía de las propiedades que son objetos de asunto. Los lotes B de menor tamaño se les aplicó un aumento del 65%. Vamos a hablar del tamaño más pequeño de los lotes B posteriormente. Así que se les hizo una disminución del 65% porque no se señala la notificación. Y los lotes B con título se consideraban 5% superior a los restos, los remanentes sin título. Así que en este caso, cuando tenemos ciertos lotes que tenían título, en comparación con tierras que no tenían título, había un ajuste de 5% porque eran superiores y los lotes B tenían un frente inferior en comparación con el B61 cuando se compararon. Por lo tanto, se hizo un ajuste de 25% a la baja. O sea, los lotes B tenían más frente sobre la playa. Estas son las reglas del modelo. En cuanto a esas propiedades, se hicieron ajustes mecánicamente y esos son los resultados que encontramos. Una vez más, concentrándonos en la parte tomada y el resto del valor de los lotes en comparación con el resto que encontramos para la parte que fue tomada. Así que aquí, al ponderar la conclusión del valor estimada, usé un juicio profesional o un criterio profesional para evaluar las similitudes relativas de estas propiedades. Esto variaba según la propiedad sobre la base de la ponderación que estaba dando las distintas variables, es decir, si estaba más cerca de la venta, si tenía un ajuste mayor o menor, y todo eso formó parte del proceso de ponderación que yo apliqué al modelo. Y la disparidad entre los precios ajustados resultantes de las transacciones comparables tras los ajustes en concepto de mercado es sintomático de la falta de un mercado activo, eficiente y transparente. Una vez la falta, por ejemplo, de listas múltiples donde no hay mucha información disponible y en esos mercados hay mayores disparidades de precios debido a ese factor.
no es tan eficiente como lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces, en el avalúo del lote 39 y el lote 40, al hacer mi trabajo antes de venir aquí hoy, me di cuenta de que había un problema al ver esas propiedades comparables en la medida en que si se fijan en las páginas 58 y 59, verán en el informe, me refiero al informe, donde mi ajuste para el lote A39 y A40 de Playa Grande y la comparable número 2 se identifica como lote interior, pero no se hizo ningún ajuste debido a eso. Claramente es inferior a la propiedad sujeto de este estudio que está frente a la playa. Y lo corregí aquí en mis diapositivas, corregí ese error aquí en mis diapositivas y lo analizamos en las diapositivas 13, 14 y 15. En las 14 y 15 habrá un ajuste en concepto de ese lote interior en la venta 2, que ahora es 66% inferior al lote A39 de Playa Grande, que es un lote con frente en la playa. Así que hacemos un ajuste del 66%. Y también en la diapositiva 15, donde tenemos el lote A40, una vez más, con un ajuste en función del sitio. Y la diferencia entre ambas transacciones se identifica en la diapositiva 13. En el lote A40 fue de 537.000 a $570.000 para el lote A39 y para el lote 40 se cambió el valor de $532.000 a $564.000. Un cambio pequeño del avalúo en general. Y el valor unitario pasó de $596 por metro cuadrado en el A39 a $632 por metro cuadrado. Así que no es una gran diferencia, pero es una diferencia importante cuando nos damos cuenta de que yo cometí un error al no tener en cuenta que el lote era interior en la venta número 2 en comparación con un lote que está frente a la playa. En aras de la formalidad, quería estar seguro de que entendamos lo siguiente. Usted nos acaba de decir que sus diapositivas de las páginas 14 y 15 tienen la finalidad de reemplazar o corregir las diapositivas de las páginas 58 y 59 de su informe, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, seguimos adelante. Pasamos a la situación del SPG. En la diapositiva 16 indicó el comienzo de lo que entendemos de la teoría del lote más grande y cómo este daño en concepto de división se produce. Eso emana de la regla federal en cuanto a la teoría del lote más grande que se ejemplifica en la diapositiva 16. Espero que lo entiendan. Cuando tenemos lotes expropiados parcialmente, la teoría funciona así. Tienen el valor del lote SPG1 individualmente. Antes, vamos a hablar de la unidad de título como uso óptimo cuando se habla de todas las propiedades. Pero acá estamos hablando del SPG1 tomado individualmente. El avalúo basado en las propiedades comparables de mi informe, una vez más, sobre la base de una superficie correcta hasta los 75 metros, y este es el lote más grande, es 16.801.73 metros cuadrados. Y a partir de nuestro análisis de propiedades comparables hemos llegado a un valor unitario de 207 metros por pies cuadrado, que resulta en un valor que ven aquí de 3.478.000. El valor de los 3.000 metros que fueron tomados debe formar parte del lote más grande. Lo que se adjudica a la parte tomada forma parte del lote más grande, porque es eso, forma parte de un lote más grande. Sin embargo, cuando se fijan en el valor del remanente con esos 207 dólares por metro, ven que el valor es $2.857.066. Ahora, el valor contribuyente del remanente, entonces, corresponde al resto del lote que perdió el componente más valioso del frente. Y el valor de eso, entonces,
se asigna al resto del lote. Y pueden ver como consecuencia que el valor total de la toma consiste en $2.046.000 cuando agregan los daños por división a la parte tomada. Así que la compensación o el valor de la parte tomada es $682 por metro cuadrado. El valor indicado por metro es de la parte tomada es comparable a los valores unitarios de los lotes que fueron tomados en su totalidad. De conformidad con nuestra metodología de avalúo, esta es la cantidad que el dueño de la propiedad había recibido por la parte tomada si se hubiera vendido en el mercado abierto en la fecha de avalúo. Y esa es la teoría. Aquí es simplemente una asignación. Esta idea del valor de división es simplemente una asignación del valor de la parte tomada distribuida por el lote más grande. Así que eso era compatible con la regla federal de la teoría de los lotes más grandes y porque consideramos el uso óptimo y otros temas que he mencionado y cómo funciona esta teoría. Y todo esto es una teoría revisada por pares y ha sido parte del Instituto de Avalúo, que ha enseñado no solo a otros tasadores, sino además a otros abogados como una parte de la educación continua en seminarios acerca de las expropiaciones. Para avanzar, vemos que en la diapositiva en el 17 el valor de antes se ha aumentado por la propiedad unificada del lote mayor. Entonces ahí pasamos al lote mayor, porque SPG 1, 2 y 3 son de propiedad de una sola persona. Puede haber unidad de uso, unidad de título y luego la continuidad física. Y son los tres factores que uno considera cuando considera el uso óptimo en estos contextos de parte de un lote mayor. Y en este caso, el Spence Company había preparado una subdivisión para 44 lotes residenciales. Entonces, colectivamente hay 87,000 metros cuadrados con más de 200 metros frente a la playa. Y luego son propiedades niveladas, normalmente abierto, con una vista del mar. Y la toma quita 8 lotes frente al mar de la diagramación de la subdivisión. Pero he aquí el cálculo y ven que el 17% del lote se ha tomado, 15,000 metros cuadrados se toma, y eso constituyeron los 8 lotes frente al mar. Y en el mapa de la 18 muestra la naturaleza de la toma. Primero la zona inalienable de 50 metros, luego la franja de 75 metros y luego los lotes interiores. Ahora lo que queda está a 125 metros más de la frente. Sufría un daño por no tener el acceso al mar. El acceso a las playas y la vista se pierde por el traslado de 75 metros. La proporción prorrateada, y este es el punto clave del valor de los terrenos frente al mar, más que compensa el valor de la tierra, que ahora está a 125 metros de la línea del agua. Por lo tanto, el valor restante tiene un menor valor por unidad, dólar por metro cuadrado, que el valor por unidad antes. Y la parte restante sufre un daño por división como resultado de la toma. Entonces, la parte verde más valiosa se refleja $682 por metro cuadrado, y esa pérdida luego se distribuye o se asigna a los lotes restantes. Entonces, lo de la división es la cuestión de la pérdida de valor de los lotes restantes, y hemos probado que los 104 metros es la cifra indicada. Bueno, la parte restante no es frente a la playa. Los lotes más cerca de la playa se va a vender con una prima respecto a los lotes que están más lejos. Quiere decir, es un concepto económico sencillo. Si uno está más cerca de una amenidad que hay mayor valor, y la pérdida de acceso a la playa también resulta en una disminución del valor en la parte restante. Ahora, suponiendo que se ha tomado el área correcta, 15,000 metros cuadrados, el total, el valor de la toma que resulta es una cifra muy razonable de 8,472,000, o sea, $564 por metro cuadrado. O sea, aquí estamos en relación con ventanas, estamos hablando de 15,000 metros cuadrados,
O sea, solo estamos hablando de 564 por metro cuadrado. Esto nos lleva a los lotes B, y como los vemos en B1, 2, 5, 6, 7 y 8, la toma coloca las propiedades como como SPG a 125 metros más de la línea del agua y le quita las tierras de dominio completo que están más próximos a la ubicación frente al mar. La parte prorrateada del valor de los terrenos frente al mar es muchísimo más que el valor de la tierra, que ahora está a 125 metros de la línea de agua sin acceso. Por lo tanto, el valor restante tiene un valor por unidad menor, dólares por metro cuadrado, que el valor por unidad antes. Y la parte restante sufre un daño por división, como antes. Los daños por división son mayores para estos lotes, se ajusta más. ¿Por qué? Porque las propiedades restantes ahora son partes remanentes y no son del tamaño indicado. Ahora hay menos de 5.000 metros cuadrados, tal como exige los reglamentos de zonificación, que no se puede desarrollar en forma independiente. Antes, con SPG, podía construirse aún. En este caso, donde no hay unidad de uso de estos terrenos excesivamente pequeños, no tienen unidad de título excepto B5 y B6. B5 y B6 son del mismo dueño y por lo tanto se pueden fusionar. Por lo tanto, los daños y perjuicios son menores, de manera que hay mayor daños en 1, 3, 7 y 8, porque son remanentes no económicos que quedan atrás. Así que esta parte se asigna más daños a la parte enfrente, pero 5 y 6 sí se puede fusionar. El señor Berkowitz todavía es el dueño. Se pueden fusionar, entonces sufren algún daño, pero en ese daño no es tan severo como en los otros casos. Así que en estos lotes B se puede ver la magnitud. Son propiedades niveladas normalmente o de nivel, normalmente abiertos, ofrecen acceso y una vista del mar. El tamaño de las parcelas antes y después de las partes tomadas se muestra en el cuadro. Ahora, suponiendo que se toma el área correcta de terrenos, 18.000 metros cuadrados, el valor de lo que se ha tomado son 14 millones de dólares, o sea, 775 por metro cuadrado, que todavía es razonable para las propiedades frente al mar, pero indica el mayor daño por división sufrido por estos lotes. Se puede ver que ninguno se encuentra en los 5.000 metros cuadrados, tal como se exige la zonificación, y en promedio sufren una toma del 40%. Entonces, para resumir, en las páginas 22 a 24 verán, y quisiera que se enfoquen en el valor total de la toma y el valor expropiado por metro cuadrado, y verán que hay un equilibrio razonable entre la parte tomada, o sea, la parte de daños por división, cuando uno analiza el daño de la expropiación por metro cuadrado. Estamos reflexionando sobre la parte de la propiedad que se tomó y sus valores. Y no obstante, la forma en que hemos llegado a este resultado utilizando el método de lote mayor o la regla federal, en general hay un equilibrio y una congruencia en el análisis, de manera que en la página 24 verán que al sumar el valor total, uno llega a 36.608.000 dólares, o sea, 710 dólares por metro cuadrado por las tierras expropiadas. En ventanas hay lotes que se venden a 805 dólares por metro cuadrado. Y verán que esto 710, bueno, no solo eso, no solo lo que se muestra en mis datos, sino además en las entrevistas y los otros datos de mercado que he analizado. Yo creo que eso refleja en forma certera el valor de la parte tomada. Muy bien, ahora sí puede responder a las preguntas de la demandada. Gracias, señor presidente. Señor Hedden, vamos a distribuir una carpeta para fines de contrainterrogatorio y voy a esperar un momento hasta que se distribuya.
Good morning, Mr. Hedden. Buenos días, señor Hedden. Yo soy Jennifer Howarth McCandless y soy representante de la demandada en este caso y le voy a hacer algunas preguntas en relación con su informe. Gracias. En el separador 1 se encuentra su primer informe y en la parte 2.1.3 nos podrá decir la página en la página 9. El 2.3 hacia abajo, usted ha identificado la fecha de valor que está utilizando para calcular los daños y perjuicios el 27 de mayo del 2008, ¿correcto? Sí. Y usted dice que el fundamento de la utilización de esa fecha es la decisión de la Sala de Corte Suprema del 2008, ¿correcto? Correcto. Y en este caso, la Sala Constitucional ordenó al MINAI a que expropiaran terrenos o que le pidieron que lo hicieran rápidamente dentro del parque, ¿es correcto? Es lo que yo entiendo. Y ha seleccionado esa fecha porque es la fecha en la que se ha expropiado la propiedad de la demandante o que según la información que tenía. Bueno, yo recibí instrucciones para valorar las propiedades en esa fecha. ¿Le contaron por qué estaban instruyendo a utilizar esa fecha? No, los abogados me informaron que eso era la fecha a la que yo debía de valorar esta propiedad y coincide, como usted ha dicho, con la fecha del fallo de la Corte Suprema. Gracias. Y si pasa a la página anterior, la página 8 de su informe, bajo el encabezado 1.6, donde habla de los supuestos extraordinarios, usted dice en el texto resaltado en negrillas allí que usted entiende que la expropiación en este asunto debía incluir 75 metros tierra adentro de la línea de pleamar ordinaria. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Sabe si es congruente con la ley del parques del año 95 en cuanto a qué constituye los 75 metros como parte del parque? Es lo que yo entendía. Eso significaría que los 75 metros son a partir de la línea de pleamar y no 75 metros tierra dentro de ahí. No, era 75 metros de la zona inalienable de los 50 metros. Entonces es porque usted ha escrito aquí, debió haber incluido 75 metros tierra dentro del pleamar. Es correcto, usted ha identificado un problema con la redacción y era 75 metros después de la zona inalienable. Es correcto. Entonces, desde los mojones. Entonces, usted no estaba evaluando la propiedad que estaba al lado de del pleamar, sino que estaba haciendo una evaluación de una propiedad que empezaba 50 metros detrás de esa línea. ¿Es correcto? Sí, es correcto. En la oración que sigue, en ese mismo párrafo, usted dice, sin embargo, para esas propiedades que están sujetas a una toma parcial, los levantamientos del gobierno que se proporcionaron no se extendieron a 75 metros del pleamar ordinaria. ¿Es correcto? Sí. ¿Usted quería decir que en algunos casos Costa Rica no expropió la totalidad de los 75 metros que estaban sujetos a expropiación? Lo que significa es que cuando yo examiné los planos para esas parcelas sobre la base de los levantamientos del gobierno, no se extendieron 75 metros, era 68 pies o 71 pies. Disculpe, metros, yo solo iban para atrás 68 o 70 metros y no los 75 metros de la zona inalienable. Eso es lo que yo quería decir ahí.
Y en la siguiente oración usted dice, FTI ajustó las áreas a incluirse en las partes tomadas y calculó valores alternativos sobre la base del área ajustada. O sea, no obstante que el gobierno estaba tomando menos del 75 metros, usted estaba calculando un valor suponiendo que se había tomado la totalidad de los 75 metros. ¿Es correcto? No me fue claro si los planos que no mostraron la totalidad de los 75 metros, de hecho, eran correctos. Y en vista de que se decía que se iba a expropiar 75 metros, yo hice el ajuste para significar los 75 metros frente a lo que se mostraba en los planos. Entonces, o sea, había incertidumbre y adoptamos 75 metros como el parámetro apropiado para la evaluación, en vez de ir por el otro lado y ser un poco más conservador, tomando simplemente exactamente la cifra tal como se indicó. Yo seguí por lo que decía exactamente el acuerdo. 75 metros. Pensaba que era lo más adecuado. En la sección 2 de su informe, en la página 9, usted indica en el primer párrafo que debió brindar una opinión pericial respecto de terrenos vacantes tomados de los demandantes como parte de la expropiación de parte de la demandada. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, no estaba calculando los daños y perjuicios para un incumplimiento de una disposición sobre trato justo y equitativo ni ninguna otra disposición del CAFTA. ¿Es correcto? Yo solo estaba enfocado en el valor de mercado de las partes tomadas. Pero en el contexto relacionado con la expropiación, ¿es correcto? Sí, es correcto. Si podría pasar a la sección 3.1 de su primer informe, en la página 10. Y en ese primer párrafo usted dice que el valor de mercado es, y cito, el monto estimado por el cual una propiedad debería intercambiarse a la fecha de la evaluación entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto en una transacción entre partes independientes después de una comercialización adecuada en la que las partes habían actuado con conocimiento en forma prudente y sin coacción. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, estaría de acuerdo con que el valor de mercado tome en cuenta el conocimiento que tenían las partes en el momento de la venta respecto de la propiedad que se vende. No, la definición de valor de mercado supone un vendedor dispuesto y comprador dispuesto actuando en forma prudente y con conocimiento. Entonces, el valor supone que un vendedor y comprador con conocimiento. Correcto. Entonces, el conocimiento del vendedor y del comprador se toma en cuenta al determinar el valor de la propiedad. ¿Es correcto? Se supone en la estimación de valor de mercado al evaluar las propiedades. ¿Es correcto? Sí, de eso estamos hablando. Usted estuvo presente, no sé, no me di cuenta si estuvo presente. ¿Estaba presente en la audiencia? No, yo no he estado aquí. Yo llegué anoche. ¿Y ha escuchado el testimonio antes de llegar? Sí. O sea, usted estaba consciente de testimonio del señor Berkowitz, uno de los propietarios en este caso. Yo tuve conocimiento de que brindó su testimonio. Y el señor Berkowitz compró propiedades en los lotes B, como había mencionado en el interrogatorio directo, B1, B3, B5, B6, B7 y B8. ¿Es correcto? Sí. No sé si usted recuerda, pero el señor Berkowitz había dicho, respondiendo a una pregunta en contrainterrogatorio, y voy a señalar en donde se encuentra esto en la carpeta. Se encuentra en el separador 9.
La página es 407. Si puede pasar a la página 407 de la transcripción. ¿Usted lo ve? No, detrás del separador solo tengo de la página 396 a la página 399. Disculpe, hay una hoja azul. Debía haber brindado la explicación. Si pasa después de la hoja en azul, creo que va a encontrar la página 407. Sí, ahora lo veo. Y a partir del renglón 16, el señor Berkowitz, bueno, aquí la pregunta que se dirigió al señor Berkowitz en contrainterrogatorio. ¿Es correcto, señor Berkowitz, que el documento que refleja la transacción, y esa fue la venta para comprar los lotes B, entre otros, del que venimos hablando, disponían que usted, como comprador, no iba a tener un reclamo en contra del vendedor en caso de la expropiación de estas propiedades a futuro? Y respuesta, ¿es correcto? ¿Usted lo ve? Sí. Entonces, el señor Berkowitz, al comprar los lotes B, él admite en su testimonio que la propiedad que estaba comprando estaba sujeto a la posibilidad de la expropiación. ¿No es correcto? Objeción. ¿Quiere explicar la objeción? El fundamento de la objeción es que no es adecuado pedir que este testigo interprete el testimonio de otro testigo. Es pertinente en cuanto a la información que tenía el señor Berkowitz en el momento en que estaba comprando estos lotes, y acabamos de establecer que el conocimiento del comprador es importante para determinar la valoración, y eso va a ciertos supuestos del señor Hedden. Creo que no se puede dirigir a este testigo nada respecto del estado de ánimo del señor Berkowitz, sino le puede hacer preguntas acerca de la información que él consideró para fines de su evaluación. Muy bien, entonces el señor Berkowitz indica aquí que la propiedad estaba sujeta a la expropiación y que esta consideración se incluyó en el contrato de compra-venta. ¿No es esa justamente el tipo de información que hay que tomar en cuenta al determinar el valor justo de una propiedad? No. No tiene que ver con el conocimiento del comprador respecto de la compra del terreno, y no es algo que acabamos de establecer, figura como parte de la determinación de lo que tienen presentes un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto para determinar el valor del terreno. Yo creo que la afirmación indica el conocimiento del señor Berkowitz. Sin embargo, eso no se refleja en el valor de mercado. La definición de valor de mercado en este caso no hace referencia al conocimiento del señor Berkowitz en este momento. Acabamos de hablar, si podemos volver a la página 10 de su informe, el punto 3.1, y la definición de valor de mercado del que hablamos, y cito de informe, es el monto estimado por el cual debería intercambiarse una propiedad a la fecha de la evaluación entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto en una transacción entre partes independientes después de una comercialización adecuada en el que las partes habían actuado con conocimiento en forma prudente sin coacción. De manera que el conocimiento es un componente, o sea, el conocimiento del vendedor y del comprador es un componente a tomarse en cuenta para la determinación del valor de la propiedad, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, usted hace referencia a que precio es igual al valor de mercado, y eso no es cierto. No, lo que le quiero preguntar es si hay que tomar en cuenta, o es parte de la determinación del valor de mercado, el conocimiento del vendedor dispuesto y comprador dispuesto en el momento de la operación. Sí, y tal como yo declaré, la definición de valor de mercado supone conocimiento entre vendedor y comprador dispuestos. La palabra clave ahí es hipotético, pero aquí estamos hablando del precio. Sí, pero hay que tomar en cuenta el conocimiento del vendedor dispuesto y comprador dispuesto. Hay que tomarlo en cuenta para determinar el valor de mercado de la propiedad. ¿No es correcto? Sí. Al recoger la información acerca del mercado de bienes raíces de Costa Rica en el 2008, usted afirma en la página 19 de su primer informe
que usted se basó en las conversaciones con corredores en Costa Rica. ¿Es correcto? Sí. Penelope Lent fue una corredor con la que consultó. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Y ella es agente de bienes raíces en la zona de Guanacaste? Sí, es correcto. Si pasamos a su segundo informe, detrás del separador 2 de la carpeta que tiene frente a usted, en la sección 2.1, en la página 11, sí, al final del segundo párrafo usted dice que durante mi entrevista con Penelope, ella dijo que seguía vendiendo en esta área, como hacían otros, a pesar de sus preocupaciones. Y ella verificó que los valores iban de $500 por metro cuadrado a $1,000 por metro cuadrado durante esta época. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y usted ha adjuntado a su informe una carta de la señorita Land. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y esa carta se encuentra detrás del separador 3, su carpeta. Sí, tengo la carta frente a mí. Y si en esa carta se dice, ¿correcto? En el quinto renglón, dice del 2005 al 2008, los valores de propiedades de terrenos frente a la playa iban de $500 a $1,000 por metro cuadrado, dependiendo del mercado, ubicación y características específicas del lote. Sin embargo, durante esta época, entre el 2005 y el 2008, yo vendí un solo lote frente a la playa en el área de Playa Grande debido a preocupaciones respecto de los riesgos legales y de expropiación al crearse el Parque Nacional. ¿Es correcto? Sí. Entonces, si bien seguía vendiendo terrenos durante esta época, tal como usted indica en su informe, solamente vendió un solo lote en estos 3 años. ¿No es correcto? ¿No está diciendo que vendió solamente un lote frente a la playa en la zona de Playa Grande? Es lo que ha dicho aquí. Y además dice que el motivo por el cual no había vendido más era por preocupaciones de los riesgos legales y de expropiación debido a la creación del Parque Nacional. ¿Es correcto? Es por eso que no vendió lotes que estaban dentro del parque en Playa Grande. ¿Es correcto? Entonces, el hecho que ciertos terrenos en esa zona se consideraban como parte del parque tenía un impacto sobre la capacidad de vender esos terrenos. ¿No es correcto? Tenía un impacto sobre la capacidad de vender terrenos sujetos a la expropiación. ¿Es correcto? Gracias. Y si puede pasar a su primer informe, en las páginas 58 y 59, que estaba tratando anteriormente durante su testimonio directo, y nos estaba señalando una corrección respecto a la venta del lote C71, ¿es correcto? Sí, y el lote C51 fue una propiedad que se vendió o fue vendido por Spensco a un comprador, y no es correcto que se vendió en el 2007. Sí, y es correcto que ese contrato, esa venta fue condicional y volvió a Spensco porque no pudieron conseguir los permisos de construcción que eran una condición de la venta. Yo no conozco la condición, yo sí sé que el terreno se revirtió a Spensco, pero el motivo exacto por su reversión no me es claro. Si fuera así, por la incapacidad de conseguir un permiso por estar adentro del parque, los terrenos, significa que ese hecho tiene un impacto sobre la capacidad de vender ese terreno. El no poder conseguir el permiso de construcción claramente afectaría la factibilidad de vender ese terreno. En su cálculo de daños no ha tomado en cuenta el conocimiento real de los propietarios o el hecho de que la propiedad está dentro del Parque Nacional Las Baulas. ¿No es así? ¿Usted no lo tomó en cuenta?
Con una metodología correcta de avalúo, uno debe ignorar el impacto del plan antes de la fecha del valor, así que eso es correcto. Eso podría ser cierto en casi todas las circunstancias en que la propiedad no es afectada hasta que ese plan, como usted lo llama, entra a jugar. Pero aquí estamos estableciendo a través de distintos puntos la propiedad que ya está dentro del parque antes de la compra. Entonces, esa información que tiene o ese conocimiento que tiene el comprador, como mencionamos antes, es relevante para establecer el valor de la propiedad, ¿no es cierto? En el caso de las propiedades que yo usé, el conocimiento no tuvo un impacto en el precio que se pagó por la parcela, por lo tanto no se tomó en cuenta. Pero en su avalúo usted manifiestamente dice, y en la página 8 de su primer informe, de su primera opinión, en el segundo párrafo, página 18, perdón, en el primer renglón usted dice que al dar el valor de la propiedad, la influencia del plan se ignora, ¿es correcto? Sí, pero el conocimiento del dueño no tiene consistencia, no es congruente con el valor de la propiedad tal como usted lo determina, ¿no es cierto? ¿Podría usted repetir la pregunta, por favor? Ignorar información que un comprador conoce cuando está realizando una compra no es congruente con la definición dada por usted de valor de mercado, ¿no es así? No. Y el motivo es que, bueno, son dos motivos. Bajo la definición de valor de mercado hay un comprador hipotético dispuesto y un vendedor dispuesto que están actuando en pleno conocimiento. En este caso, todo impacto del plan se debía ignorar, tal como lo hemos señalado, ya que eso es congruente con el protocolo de avalúo normal en casos como en esta expropiación para ignorar el impacto del plan y por eso lo hemos mencionado en forma explícita. Eso lo entiendo y entiendo. El testigo dijo que tenía dos razones y no ha podido explayarse en cuanto a la segunda. Sí, disculpas. Y en cuanto a estimar el valor de mercado en este caso, fuimos cuidadosos de seleccionar solamente los comparables donde el conocimiento no tuvo un impacto en el precio pagado por los lotes o los terrenos. Y, como usted ha dicho, eso es correcto en mi informe. Sin embargo, esto no se incluyó en el análisis de avalúo, ya que los comparables iban a incluir únicamente aquellas ventas donde el conocimiento no tuvo impacto en el precio pagado. Bien, en cuanto al primer punto, ese supuesto suyo es válido o podría ser válido en circunstancias en las cuales el conocimiento del plan, si lo llamamos así, sucede después de la fecha de transacción, después que ha comprado el terreno y eso impacta el precio del terreno. Pero esta situación es diferente, como hemos mencionado, especialmente en el caso de Berkovitz y el conocimiento que él tenía cuando hizo su compra. En casos como esta, el comprador conoce del plan y aún así compra el terreno a la luz y a sabiendas de esa información. Si vemos todo el conocimiento que tiene un comprador en la transacción, entonces es incongruente con su definición de valor de mercado ignorar esa información que un comprador dispuesto tiene en el momento de la compra. Pido disculpas, pero objeto a esta pregunta. Parece que la señora McCandless está haciendo planteos al testigo que no son preguntas. Yo creo que sí hay una pregunta y si la señora McCandless le podría formular como pregunta, entonces puede seguir. Mi pregunta entonces es, con relación a la definición de valor de mercado que está en su informe del cual hemos hablado, el valor de mercado es la fecha de evaluación
información que el comprador dispuesto y vendedor dispuesto tiene en el momento de la transacción, el conocimiento que tienen, el hecho que el comprador tiene conocimiento del plan y aún así compra la propiedad, esa información que tiene el comprador, el hecho de que lo tiene, si uno lo ignora, ¿no es entonces falta de congruencia con la definición dada por usted de valor de mercado y que surge y aparece en su informe? No. ¿Por las razones planteadas por usted antes? Sí. En la página 24 de su primer informe, separador 1, en el párrafo intitulado Condiciones de mercado, usted dice que la apreciación mensual para bienes raíces en Playa Ventanas y Playa Grande era de aproximadamente 3,5%, ¿es correcto? Sí. Y para los propósitos de determinar el valor justo de mercado, usted aplica esta tendencia del mercado hasta la fecha del avalúo, ¿es correcto? Aplicado una tendencia mensual basada en la información que aparece en la página 24 para las transacciones comparables que habíamos identificado para estimar el valor de mercado. Bien, gracias. Si ve ahora la página 19 de su informe. En el segundo párrafo, la última frase, usted dice que las tendencias inflacionarias obvias en el mercado en el 2003 continuado hasta principios del 2007, cuando comenzó mundialmente la recesión de bienes raíces. ¿Es correcto? Sí. Por lo tanto, según describe usted, hubo un efecto o caída en precios de mercado en el 2007, ¿correcto? No. No hubo caída en precios de mercado cuando se inició la recesión del mercado de bienes raíces. ¿Eso es lo que usted está declarando? Estoy diciendo que las tendencias que identificamos en base a la información que se nos suministró aparecen en la página 24 del informe. Sí, pero estoy hablando de puntos específicos en el tiempo y lo que mencionábamos antes era una tendencia de un aumento de valor de 3,5%. Aquí estoy hablando específicamente del mercado en la zona de Guanacaste, y usted está diciendo que en el 2003 el mercado continuó hasta principios del 2007 cuando se declaró la recesión de bienes raíces a nivel mundial, y eso afectó la venta y los precios en la zona de Guanacaste. No, no los afectó. Su testimonio es que a pesar entonces de que hay una recesión mundial de bienes raíces en el 2007, de que los valores de propiedades en la zona de Guanacaste siguieron aumentando a una tasa de 3,5%. No. Ok. Usted está vinculando la recesión mundial con las propiedades de Guanacaste. Y nosotros hemos identificado, tal como usted muestra en la página 19, que había una recesión mundial. Todos entendemos eso. Pero lo más importante era la información que nos dieron los corredores en cuanto a la apreciación de precio en el mercado local, junto con el análisis que mostramos en la página 24 y luego mi conclusión final de los factores de inflación, que mostró que no hubo apreciación en 2008. En 2007 claramente hay una desaceleración del mercado y utilizamos una línea directa de tendencia. No es recta porque hay una modificación, baja al 2% y luego al 1% y luego al 0%. Entonces hay una desaceleración del mercado y eso es lo que estoy declarando en mi informe. Entonces usted señaló, y lamento estar saltando de página a página, pero en la página 24 usted dice que la apreciación de abril 2004 a marzo 2007 es de aproximadamente 3,5%, pero usted no está hablando de lo que sucede después de esa fecha.
¿O está usted indicando de que sigue aumentando a ese ritmo? No, lo que puede ver mirando el lote B52 en Playa Ventanas y esa frase específica a la cual usted hace referencia de abril 2004 a marzo 2007 es el cambio de $255.000 a $575.000 en este periodo de tiempo. Y esa es la apreciación aproximada a nivel mensual que se calculó en base a esa transacción. Entonces usted no está mostrando el efecto de la caída de mercado que acaba de mencionar después de aquel punto en el 2007. ¿Sería una evaluación justa de lo que usted dijo? Desde mi punto de vista no hubo caída en el mercado después del 2007. El mercado no está apreciando, pero no hay caída en lo que yo he podido ver en relación a las propiedades en cuestión en Ventanas o en Guanacaste. Y eso es a pesar de la recesión mundial en bienes raíces que comenzó en el 2007, tal como usted lo señala en el párrafo anterior, ¿es correcto? Correcto. Y usted sabe que lotes de los compradores en la zona de Guanacaste, compradores norteamericanos. Sí. ¿Y en los Estados Unidos hubo recesión en bienes raíces desde el comienzo del 2007 y hasta en el 2008? Sí. ¿Y cree usted, entiende usted, de que hubo un vínculo entre el mercado de bienes raíces en Estados Unidos y el mercado inmobiliario en Costa Rica, ya que los compradores eran más o menos los mismos? Nadie ha dicho de que son más o menos los mismos en relación a los compradores o el mercado objetivo de estas propiedades. No, entonces no estoy de acuerdo de que haya correlación entre el mercado norteamericano y que tenga un impacto o efecto sobre el valor de las propiedades en cuestión. Entonces, su testimonio es que a pesar de que hay recesión en el mercado inmobiliario norteamericano y de que los individuos norteamericanos son una parte importante de los compradores en la zona de Guanacaste, usted está diciendo de que eso no tuvo efecto sobre el mercado inmobiliario en Guanacaste, ¿es correcto? En relación a la población objetivo para estos lotes, que son ese 1% o 5%, ellos no se vieron afectados por la recesión en el mismo orden de magnitud al cual usted se está refiriendo. Entonces, estos lotes de este calibre frente al mar no se verían impactados por el precio de la vivienda en los Estados Unidos. ¿Y sobre qué se basa en hacer esta aseveración? Las entrevistas que tuve con muchos corredores y tal como declaro en mi informe, Penny Wheeler, Bob Davey, o ya sea... Y bueno, todos los nombres están en mi informe, no es necesario que yo los repita, pero pude confirmar que el tipo de comprador que venía aquí no estaba afectado y eso lo demuestran los datos que he presentado, no se vieron afectados por la recesión. Pasemos a su enfoque de comparación de ventas. En su cálculo de daños usted utiliza el enfoque de ventas para establecer el monto, ¿es correcto? Sí. Y esta es una situación donde el valor de la propiedad tiene que ver con el precio de propiedades comparables y en competencia, ¿es correcto? Sí. En la sección 5.2 de su primer informe, página 22, en el segundo párrafo, usted señala que la confiabilidad de la técnica que usted está utilizando depende de, y cito, el grado de comparabilidad de la propiedad evaluada para cada
venta, el tiempo transcurrido desde la venta, la exactitud de los datos de la venta y la ausencia de condiciones poco usuales que afecten la venta. ¿Es correcto? Sí. Entonces, si más cercanos está la fecha de venta de dos propiedades, más exacta sería esa información comparable, ¿cierto? Ese es un factor. No se podría decir que es el más comparable, pero es relevante para el análisis. Y usted seleccionó, al hacer comparables, 3 transacciones para cada una de las propiedades de los demandantes para determinar el valor de sus propiedades a mayo 2008, ¿es correcto? Relativo a las propiedades tomadas enteramente, sí. Para aquellas propiedades que sufrieron una toma parcial, hay 6 comparables porque hay un antes y un después, y en cada una de esas situaciones se identificaron 3 ventas. Está bien justo. Y pasamos entonces a la página 63 de su primer informe. Y esto es para hacer un avalúo a la fecha de mayo 2008. Usted, entre estos 3, seleccionó uno. Hay 3 ventas. Si vemos en el recuadro superior, hay 3 ventas ahí. Hay una fecha para la primera del 2006, la segunda en el 2006 y la tercera venta en el 2003. ¿Es correcto? Sí. Pero 2003 no es realmente muy cercano en el tiempo al 2008, ¿no es cierto? Es como se declara aquí la diferencia entre el 19 de agosto 2003 y la otra fecha del 2007. Eso serían aproximadamente 5 años, ¿es correcto? Aproximadamente. En tiempo de inmobiliario, ¿hay mucha fluctuación de mercado que pueda ocurrir en un periodo de 5 años? En este caso puede ver que hay un ajuste de 118% del mercado de los datos. Se podría entonces inferir que hay una duplicación del precio de esta propiedad en ese periodo de tiempo. Al determinar el valor de estas propiedades, usted no consideró el precio de compra de la propiedad, ¿no es así? El precio de compra más reciente. En 2 casos donde las ventas se utilizaron como comparables, sí hubo inclusión, pero al relacionarse con las demandantes, no, sus precios de compra no fueron reflejados ni eran indicativos del valor de mercado. Pero no estaría usted de acuerdo que un factor que se considera en el enfoque del precio comparable tendría que tomar en cuenta ese precio de compra, ¿no es correcto? ¿Podría usted repetir su pregunta? Uno de los factores que considera en su enfoque de comparación de ventas es el grado de comparabilidad entre la propiedad evaluado con la transacción de venta que usted está utilizando, ¿no es correcto? Sí, eso es correcto. ¿Y usted no estaría de acuerdo de que no se puede encontrar una propiedad más comparable para comparar que comparar la misma propiedad en 2 puntos en el tiempo que sean distintos? ¿No es así? No, no estoy de acuerdo. ¿Usted estaría de acuerdo que el valor de la propiedad que está evaluando, el precio más reciente es relevante para determinar el avalúo de esa propiedad? No, no estoy de acuerdo. Entonces, cuando alguien vende o compra propiedad, ¿no cree usted que es relevante que consideren la transacción de venta más reciente que sucedió antes de que compren? Entonces, por ejemplo, si yo compro propiedad con un valor de $100,000, ¿no le parece relevante que esa propiedad hace 2 años atrás se vendió por $3,000? ¿Eso es lo que usted está atestiguando? Eso depende de las condiciones de mercado y las condiciones de su compra. Si reflejaba o no el valor de mercado en el momento. Sí, eso es justo, pero mi pregunta es, ¿le parece a usted que es relevante o está usted de acuerdo de que es relevante de considerar para esa propiedad particular el precio de compra de esa propiedad, el precio más reciente, al considerar el valor de esa propiedad? Repito, depende de la situación precisa del caso
Entonces sí, si la compra se considera relevante y que refleja el valor de mercado, entonces se considera, pero en su análisis, si no lo considera relevante y que no refleja el valor mercado, entonces no se consideraría. Pero en su opinión, ¿no es correcto de que vale la pena considerarlo para determinar el valor o tasar el valor de esa propiedad específica? No como factor determinante, no, pero para tomarlo en cuenta. No digo que sea un absoluto, sino que es un factor para tomar en cuenta y para determinar el valor de la propiedad. Y uno lo podría entender y considerar, pero usted sigue utilizando los términos para determinar el mercado. No es para determinar. Uno lo mira y uno hace su propia evaluación, pero no es determinante. Bien, pero ¿lo tomaría usted en consideración? ¿Cree usted que es relevante tomar en cuenta el precio de compra o de venta más reciente de esa propiedad que está tasando? Bien, depende. Si está en un tiempo relativo y en las condiciones de mercado, uno lo consideraría, pero si no lo está y si no refleja un valor de mercado que puede utilizar para la tasación de la propiedad, entonces no, uno no lo toma en cuenta. Y usted no miró los contratos de compra-venta para las propiedades de las demandantes para determinar su valor de las propiedades, ¿correcto? Si no fuese por mi acuerdo del lote B61, salvo ese, no lo hice. En la sección 9.5 de su primer informe, en la página 83, usted, ¿lo ha encontrado usted? Sí. Usted aquí tiene una lista con varias comparables de venta, ¿correcto? Sí. Y estas son propiedades que usted utilizó como propiedades comparables para tasar la propiedad de demandantes, ¿correcto? Sí. Y varias de estas propiedades estaban en Playa Grande y Playa Ventanas, ¿correcto? Sí. Y algunas de estas propiedades, de hecho, son las propiedades de las demandantes, ¿no es correcto? Sí. Mirando estas propiedades en los cuales usted se basó y que son las propiedades de las demandantes, y creo que usted contestó lo contestó para la propiedad B71, pero también en 9.5.4 consideró el lote B59 y en 9.5.5 es el lote 61 y 9.5.8 son los lotes B30, 31, 32, 33 y 34. Para todos estos usted no tomó en cuenta los contratos de compraventa de las propiedades, ¿no es cierto? Yo no vi los contratos de compraventa para estos compraventa para estos lotes, pero en el punto 5.5 sí vi el acuerdo de opción donde Spence y Wake Up Call tenían un acuerdo. ¿Y usted está de acuerdo que los contratos de compra-venta contienen o pueden contener información útil acerca de los términos específicos de una transacción de venta específica? Sí. Pero sin embargo, usted no los tomó en cuenta ni miró los contratos de compra-venta en su análisis, ¿no es cierto? No me los suministraron. ¿Los solicitó usted? No. Entonces, ¿no le parecía relevante la información que podrían contener esos acuerdos? En base a la verificación con Bob Davy, que era el agente de la venta en casi todas esas operaciones, él me dijo que esos contratos no estarían a disposición, pero me dio suficientes detalles y yo me sentía suficientemente satisfecho de que reflejaban el valor de mercado y de que no había términos y condiciones que serían útiles. Usted dijo que no estaban disponibles o de valor. Disponibles. ¿Le dio una explicación del por qué?
se consideraban como confidencial. Usted dijo en relación a C21, ¿vio usted el contrato? Usted sabe que volvió al vendedor, pero fue cuestión de la condición. ¿Pero vio usted el contrato? No, no lo vi. Una vez que usted ha identificado el valor, basado en los tres comparables, usted hace el ajuste del valor que ha calculado y solamente lo ajusta. Y ese ajuste, entre otras cosas, eran los rasgos físicos, tales como topografía frente a la playa y distancia en la playa, etc. ¿Eso es correcto? Topografía y longitud de playa o vista a la playa. Lo que digo en mi informe y lo que les dije al tribunal y a ustedes en la diapositiva 11, eso eran los ajustes físicos, la topografía. Si el lote tenía gravámenes o cuánta longitud de playa, o en los lotes B también la reducción de su tamaño después de la toma. Para cuestiones de simplificación, por favor, vea el separador 6, que es el primer informe de Navigant, y por favor vea la página 19. ¿Lo tiene usted? Sí. En la tabla 3, Navigant ha identificado el porcentaje de cambio en la columna a la derecha, y ese porcentaje de cambio es la gama de ajuste, de porcentajes de ajuste que usted aplicó. ¿Así es como usted entiende esta tabla? Sí. Entonces, según los cálculos de Navigant, el cambio porcentual fluctuó entre o incluía 121% como aumento y en el diagrama, la tabla segundo, vemos que la reducción podría haber llegado a un 74%, basándose o en comparación a su cálculo original, ¿es correcto? Yo creo que eso es lo que la tabla muestra, pero no estoy de acuerdo de que refleja en forma exacta la naturaleza de los ajustes realizados en mi informe. ¿Cree usted que la gama alta y baja del porcentaje de ajuste, si usted está en desacuerdo con lo que pone Navigant ahí, aquí, tiene usted alguna idea de lo que debería ser? Yo sé que cuando veo las ventas en ventanas y busco todos los ajustes para las transacciones comparables, solamente se van a ver ajustes mínimos para esos comparables, para esos terrenos en ventanas. Y yo no creo que al mirar esas tablas que fueron ajustadas nuevamente, son comparables de un 12% negativo en casi todas las instancias y son ajustes muy leves. Entonces, que esta tabla sugiera el magnitud de los ajustes de esos comparables, el valor que resulta podría tener una gran disparidad, tal como lo señalé, debido a las ineficiencias y falta de transparencia del mercado. Y la manera en que esto se calcula entre máximo y mínimo muestra esta gama tan amplia, lo cual distorsiona el nivel, la naturaleza de los ajustes que se realizaron. Lo que sí pueden ver
es que hay una amplia gama en los valores ajustados y en base a eso llegué a una conclusión educada en cuanto al valor de la propiedad en cuestión. Pero el nivel de ajuste en una base de cada comparable en los lotes de ventanas no es algo que podemos ver en esta tabla. Pero ¿no dijo usted de que por lo menos, y quizás no estamos hablando de cifras exactas, pero había una amplia gama de ajustes y el monto de los ajustes que había que realizar a las propiedades como cuestión general en base a lo que usted había evaluado al principio, ¿no es correcto? Una amplia gama en los complejos, las propiedades complejas SPG y los lotes B. Aquí estamos viendo valores ajustados de alto a bajo y no se refiere al número de ajustes. El número de ajustes es relativamente pequeño. Lo único que estamos haciendo en esta tabla 3 es mostrar la disparidad entre los valores ajustados y la gama, en base a lo cual después tuve que seleccionar el valor de la propiedad en cuestión y ponderarlo. La distorsión aquí entonces simplemente está mostrando la amplia gama de disparidad de precios de venta y comparables que tenía que seleccionar. No habla del número de ajustes que había que hacer en esos comparables, especialmente en los lotes ventanas. ¿Está de acuerdo usted en que tuvo que hacer muchos ajustes a las propiedades comparables para llegar a ese valor sobre la base de las propiedades comparables que usó? No. Solamente que los ajustes fueron mayores para las propiedades complejas en los lotes SPG y B debido al tema del tamaño y todo lo demás. Pero claramente había mucha más uniformidad en ventanas y en los lotes de Playa Grande que no estaban sujetos a expropiación parcial. Con respecto a esos que presentan disparidad y el mayor número de ajustes, los grandes ajustes, ¿no indica eso que las transacciones comparables no eran particularmente comparables y en consecuencia el cálculo no es particularmente exacto? Fueron las mejores transacciones comparables que se encontraban en el mercado. Uno no puede inventar datos, así que en la medida en que eran los mejores datos disponibles, eso fue lo que se usó. Usted dijo que el avalúo de la propiedad abarca distintos valores de propiedades en la zona de Guanacaste. ¿Y no está de acuerdo usted en que es común en la región de Guanacaste que una propiedad presente diferencias en cuanto al avalúo respecto de otras propiedades? ¿No fue lo que dijo usted? No, no estoy de acuerdo con su declaración, porque usted usó valor en vez de precios. Había muchos precios diferentes debido a la transparencia y a la eficiencia de ese mercado, pero no se puede decir que los valores eran diferentes. Había precios diferentes. Pero hay distintos precios que pueden afectar al valor, ¿correcto? La colección de precios en un mercado se interpreta para extrapolar el valor de una propiedad. Así es como funciona este proceso. Así que si hay una amplia gama de precios en una zona, eso puede indicar una amplia gama de valores en esa zona, ¿correcto? Como dije y como usted ve ver en los datos que se usaron, hay una gran variación y disparidades en los precios de venta ajustados de estos lotes después de efectuar los ajustes. Y eso es un reflejo del mercado. De ahí se selecciona el valor apropiado adscrito a una propiedad con un criterio profesional. Y ese es el proceso. Y lo que se hace es dar un paso atrás y pensar, ¿es eso razonable? ¿Tiene sentido sobre la base de toda la información que analizamos? Y eso es lo que hicimos en este caso. Entonces, ¿es difícil evaluar propiedades en la zona de Guanacaste? Yo creo que es difícil. Es un reto. Eso dice mi informe. Difícil, no. Después de 35 o 40 años de experiencia, representaba un reto, pero en vista de la información y las entrevistas y todo el trabajo que había hecho
y que se muestra en mis anexos, acepté este reto profesional y pensé que podía emitir una opinión creíble. Y en vista de la dificultad, o mejor dicho, el reto que usted enfrentó, es justo decir que distintas personas podrían llegar a conclusiones diferentes sobre el avalúo de propiedades en la zona en vista de cuán difícil o el reto que representa determinar el valor. ¿Es este un supuesto razonable? Sí, distintos profesionales suelen tener opiniones diferentes. Por favor, pase a la diapositiva 10 de su exposición de esta mañana. Acá, en la mitad donde dice ajustes en concepto de características físicas, hace una lista de los efectos de los ajustes en la columna de arriba, donde dice ajuste en concepto de condiciones de mercado. Hay un resumen con el 10%, 8%, etcétera. Y más abajo desglosa todo eso, si entiendo bien, en más detalles. Y aquí en particular está hablando de ajustes en concepto de características físicas, ¿correcto? Sí. Perdón, sí. ¿Entregó usted esa información detallada o presentó usted esa información detallada en su informe? Las cifras que usted ve acá no están contenidas en el informe. ¿No pensó que era importante incluirlas en su informe? Correcto. No es importante en aras de la transparencia, de que las personas que están evaluando su informe conozcan los supuestos en los que se basa para su análisis. ¿Podría repetir esa pregunta, por favor? No sé por qué me lo pidió. No es justo suponer que es importante que usted proporcione en aras de la transparencia todos los opuestos y la información que usted utilizó al tasar la propiedad. No necesariamente, no. ¿No cree que sería importante para alguien incluir información sobre los supuestos que emplea acá, donde hace un desglose para saber si está de acuerdo o no con los supuestos que usted empleó? ¿No le parece importante incluir esa información en su informe? No hay normas de tasación que exijan que uno dé a conocer ese tipo de aritmética en el informe. Y en vista del conocimiento del tribunal y del lugar donde estamos, en aras de la simplicidad en vez de la complejidad, pensé que no era necesario. Y ahora el hecho de que estoy presentando las reglas que subyacen a mi modelo nos permite entender la forma racional en que encaré este problema y la forma en que expliqué la situación. Señor Heron, a pesar de su declaración, usted pensó que era importante mostrárselo al tribunal ahora, ¿no es cierto? De lo contrario, no lo habría incluido en esta diapositiva. Correcto. Entonces, ¿usted cree que es importante que el tribunal y que las partes entiendan los supuestos básicos de su informe? Sí. Pero aún así usted no lo excluyó antes de ahora, ¿correcto? Correcto. Para aclarar algo, la línea más abajo sobre ponderación y también la desglosa por ponderación en la diapositiva 10, es decir, cómo ponderó cada una de las propiedades. No incluyó esa información en su informe, ¿correcto? Correcto. Una vez más, para aclarar, ¿usted cree que esa información es útil y valiosa para mostrársela al tribunal y las partes en esta oportunidad, correcto? Sí. Para dejar en claro, en la diapositiva 11 se entra en gran detalle en el tamaño, las economías de escala y las características físicas, y tampoco incluyó esos detalles en su informe, ¿correcto? Algunos de estos detalles se incluyeron en mi informe, pero no todos. Una vez más, para aclarar, usted pensó que era importante planteárselo al tribunal y a las partes en esta oportunidad, correcto, pero no antes en su informe.
Pensé que sería beneficioso para el tribunal, para si ellos trataban de repetir la lógica y la aritmética que usé. Pensé que era justo mostrárselos en esta oportunidad. Pero usted no creo que era importante presentarlo antes para que otras personas pudieran analizar lo que usted hizo, ¿correcto? Y los supuestos que usó. Yo creo que eso minimiza lo que yo estaba diciendo. Yo creo que las conclusiones definitivas son muy obvias y racionales, de manera tal que la conclusión definitiva y la credibilidad del documento no corre peligro por el hecho de que ahora he mostrado esta información. Estoy seguro de que es racional y obvio porque lo hizo, pero tal vez no sea racional y obvio para otras personas que no hicieron ese análisis. Aún así, señor presidente, tal vez este es el momento propicio para un receso. Si eso se encuadra bien en sus repreguntas. Sí, después pasaremos a otro tema. Entonces, hagamos un receso. Le recuerdo, señor Hedden, que sigue bajo juramento en el banquillo de los testigos. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Por favor, no converse sobre su testimonio con ningún abogado de ninguna de las partes hasta que reanudemos las repreguntas. Entendido. Gracias. Vamos a hacer un receso ahora.